amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a presentar es realmente fenomenal, es fantástica, es nada más ni nada menos que la historia de un pueblo fantasma ubicado en el norte de Chile. Nos referimos a Humberton. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las múltiples plataformas sociales y todo esto como siempre a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Bien, nos encontramos acá en Yayay, nuevamente estamos acá en el Parque Ucuque, un lugar muy lindo, muy especial, y hemos querido presentar desde acá, desde este punto, esta maravillosa historia de aquella oficina salitrera Humberton. Humberton fue una de las decenas de oficinas salitreras allá en aquel inhóspito desierto de Atacama. Entre otras también oficinas que se encontraban en el lugar. Era el año 1872 cuando un pequeño poblado empieza a renacer, empieza a resurgir. Este originalmente se llamaba La Palma y es así como empiezan a dar sus primeros pasos por allá en pleno desierto de Atacama, precisamente en tierras de Perú. Debemos de recordar que antiguamente aquellas zonas eran plenamente de Perú y de Bolivia. Se llamaba Humberton por aquel ingeniero británico James Humberton. Es así, digamos, como empieza esta historia tan linda, tan maravillosa, por allá, por aquel desierto que le decíamos que no correspondía a Chile, el desierto de Atacama, esa gran parte de la parte de Antofagasta, de Tarapacá, eso eran territorios extranjeros. Empieza a surgir esta parte del caliche, el caliche, la corteza de la tierra, aquella tierra desértica. Empiezan a surgir muy de poco. Al principio se usaba para la pólvora. El nitrato era una porción, era un elemento para poder hacer pólvora en aquellos años. No nos olvidemos que por aquellos tiempos empezaba también la Primera Guerra Mundial. Y empieza a cobrar importancia este nitrato de potasio, que era muy bueno, y se dan cuenta que en realidad servía también como abono para las plantas. Así que de tal manera que empieza a crecer cada vez más y hasta llegar a industrializarse. Miren esta plancha. La verdad que Humberton me sorprende porque me da miedo, porque estoy solo encima, miren, no hay nadie. Me sorprende porque está muy, pero muy bien ambientada. Suena bastante. Aquí es donde está el doctor, supongo.
Algo de mencionar es que aquí en las salitreras solamente venía el doctor 1 o 2 veces a la semana. Una vez a la semana. O sea, si estabas enfermo tenías que esperar a que viniera el doctor solamente. Y aquí era donde él atendía. De verdad. Y si es que te morías, no. De verdad, aquí no. Lo que menos importaba era... Me dio miedo. Aquí lo que menos importaba era la salud de las personas. ¡Wow! Miren la cachada de cucharas que hay aquí. Son cucharas y cuchillos de la época. Aquí las ollas, que creo que esta olla no sirve para hacer sopa. Este tipo de olla, ya que tiene unos pequeños agujeros. Quizás sirve como para cuando uno deja los fideos ahí, para que caiga solamente el agua y queden los fideos encima. Quizás para eso puede que sirva. Aquí nos vamos a meter a otra casita. ¡Oh, esta cuestión de verdad que da miedo! De verdad, miren. Es que está tan bien ambientada. Miren esa silla. Ahí tenemos cuadros de las personas que quizás aquí vivieron. De verdad, esta casa está muy bien ambientada en la época y da bastante miedo. Miren, acá tenemos una pieza. ¡Wow! Con sábana frazada y todo. Miren cómo era la lámpara o la luz. Y este era el interruptor. ¡Wow! ¡Oh, me asusté, weón! Me asusté. ¿Saben qué pasó? Hay mucho sonido, de verdad. Me asusté, me vi ahí en el reflejo del... No sé si se alcanza a ver, ahí se ve un poquito el reflejo. Miren, así era el baño. La ducha. ¡Wow! Miren, allá hay una pelota de fútbol. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, este oro blanco, como se le denominaba en todo el mundo, tenía una gran demanda, sobre todo en aquellos países industrializados, donde por su gran explosión demográfica requerían mucho de este fertilizante para sus plantas y por ende para su alimentación. El salitre representaba en aquella época el 60 y 80% de las exportaciones y también el 50% del ingreso fiscal, de tal manera que era muy relevante para la economía chilena, que era incipiente en aquellos años y empezaba a dar sus primeros pasos. El salitre representaba el 60 y el 80% de la exportación, digamos, total del país, y el 50% de los ingresos fiscales se debían específicamente al oro blanco, como era el salitre. Bueno, y empezaron a dar sus primeros pasos. Se trajeron directamente desde Inglaterra. Nosotros debemos pensar que en aquellos años había un incipiente ferrocarril, pero esto ya a través de los barcos a vapor que existían, empezaron a traer toda aquella maquinaria tan pesada para poder armar todo este poblado. Fue una verdadera epopeya, porque ahí había solamente desierto y estaba estas calicheras que luego, digamos, estas maquinarias la iban transformando en salitre a través de todo un arduo proceso. Y es así como empiezan a dar sus primeros pasos por aquellos años. Empiezan a llegar gente de todas partes, se contratan muchos obreros en ese entonces y empieza a caminar, empieza a surgir este famoso oro blanco denominado el salitre. La verdad, amigos, que da bastante miedo estar aquí, ya que está muy, pero muy bien ambientado Humberstone y es una ciudad totalmente fantasma. ¿Por qué fantasma? Porque, como les dije al principio, existe bastante actividad paranormal y la verdad es que si me preguntan a mí, yo nica vendría de noche, ya que estar aquí solo de día y con el sonido de la pampa y ese sonido del viento y el sonido de las tablas que están bastante antiguas, y de noche menos, de verdad menos de noche. Miren, vean el columpio que se está moviendo atrás mío, pero debe ser producto del viento. Miren,
Ahora les mostraré otra parte y hemos llegado a la zona de la escuelita donde estudiaban los niños que vivían en este pueblo llamado Humberston. Así era la sala de clases. Acá hay otra sala de clases. Ahí estaba el profesor y ahí estaban los alumnos. Bastante interesantes los mesones, ya que sirven como mesón y como asiento a la vez. Oh, qué antiguo. Miren, aquí el niño escribía y aquí se sentaba el otro, y así sucesivamente. En esta escuelita cerca de 416 niños llegaron a estar en 1942, con 6 profesores y una directora. Pero más que nada fue porque la ley obligó a que en Chile debiese haber educación en los niños menores, y fue por eso que se creó esta escuela. Esta escuela que fue sin distinción socioeconómica, fue para todos los niños por igual. En 1889, Humberston ya se convierte en una de las oficinas salitreras más grandes de todas aquellas que estaban cerca. Pero debemos recordarle que estaba ubicada en suelo peruano y las otras pampas salitreras que estaban, digamos, colindantes, estaban ubicadas en suelos bolivianos. De tal manera que en el año 1878 ya ahí hubo un punto de inflexión, porque resulta que los bolivianos empezaron a subirle los aranceles, empezaron a subirle los impuestos, y el cual ya dejaba de ser negocio, así que los chilenos se indignaron. Debemos también recordarles que en aquella época, si bien es cierto, no estaban en suelos chilenos, pero las grandes empresas del salitre correspondían a empresas chilenas, de tal manera que le afectaba mucho esta alza de impuestos. Y es así como empiezan a poner tropas, digamos, en Bolivia y Perú. Chile empieza a poner tropas y al poco tiempo se desata la Guerra del Pacífico. Bueno, como ya todos sabemos, en el año 1878 se desata esa gran guerra del Pacífico, producto del alza de impuestos de Bolivia a Chile. Y es Perú también quien apoya a Bolivia en este caso, y esta guerra duraría 4 años, y era por el tema netamente del salitre. Nosotros también debemos de recordarles que en aquella guerra del Pacífico es donde perece, donde muere nuestro héroe nacional, el gran Arturo Prat, en el año 1879 en el combate naval de Iquique. Esa gesta histórica tan grande de nuestro héroe nacional. Y así pasa el tiempo y finalmente Chile es quien gana esa guerra, y por lo tanto se adueña de todas esas tierras ricas en caliche y ricas precisamente en este oro blanco que era el salitre. Una década más tarde, una generación más tarde, se desata la Gran Guerra Mundial en 1914, la cual traería muchas consecuencias, porque el salitre natural producido de aquella caliche, de aquella corteza de la tierra del norte del desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, si bien es cierto, se procesaba y se sacaba el salitre, pero ya tenía competencia, porque resulta que los ingleses bloquearon, digamos, como ellos eran los dueños prácticamente del salitre, bloquearon al país de Alemania, y Alemania, digamos, no halló otra cosa que crear el salitre sintético. De tal manera que ahí empieza la dura competencia entre el salitre sintético y el salitre natural chileno. Ahí tenemos las famosas resorteras. Aquí le ponen elástico y ¡pum! Y acá tenemos un camión, un carro. Estas son como, me imagino que son como camitas que hacían a lo mejor para las casas de muñecas. Esto que está acá, como una rueda, al parecer esto lo empujaban y eso iba girando. Y las famosas bolitas. Yo no soy tan viejo, pero alcancé a jugar bolitas, no se los voy a negar. Y también... no, que
y una persona, pero no es persona, es una figura que me dio un poquito de susto, pero acá se la voy a mostrar. Acá está con una máquina, pareciera ser que está cortando algo. Acá hay otra piecita que hay acá. Ah, una señora cosiendo. Uy. Veo esto, amigos, tan desolado. Y cuesta como creer que aquí vivió tanta gente. Vivieron familias, hubieron alegrías, penas, muerte, vida, todo acá. De verdad es una sensación como un tanto extraña. No anda ningún alma por acá. Esto debe ser los vestigios de una línea del tren. Oh, acá hay una máquina. Bueno, les quería contar también por qué se llama Humberton este lugar. Se llama así en honor a una persona que se llamaba James Thomas Humberton. Fue un ingeniero químico inglés que llegó a América del Sur el año 1875, aportando un gran avance en la industria salitrera. Y este gran aporte fue el sistema Shanks. Este personaje, cuando llegó, fue destinado a la oficina salitrera San Antonio de Sapiga, desempeñándose como químico e ingeniero. Este sistema Shanks que introdujo James Humberton sería utilizado más tarde en todas las oficinas salitreras. A causa de este gran aporte que hizo a la industria del salitre, fue nombrado el padre del salitre. Trabajó 34 años dirigiendo la compañía y al retirarse se le otorgó una medalla por sus servicios. Y como no, se españolizó su nombre y fue nombrado entonces Santiago. Y ahí quedó esto, Santiago Humberton. Después vino en el año 1929 esa gran depresión mundial que afectara al sistema capitalista en todo el mundo. Empezaron a caer todas las empresas, las acciones de diversas empresas y ¿quién se vio más afectado? Como decíamos en capítulos anteriores, fue precisamente Chile, porque Chile estaba endeudado, como vivía una época de bonanza a través del salitre, se endeudó, pedían préstamos, era fácil pagar, pero de la noche a la mañana este sistema cayó, cayeron las acciones, todo, y el salitre no se vendía absolutamente nada. De tal manera que hubo un periodo muy negro en el salitre. No debemos olvidar que había muchas familias en estos poblados salitreros, en estas oficinas salitreras, y sufrieron mucho. Gente que vino a Santiago de Chile a protestar, familias enteras a Santiago y no tenían que comer prácticamente, y lo vieron muy mal. Tanto así que estuvieron cerradas, especialmente Humberton estuvo cerrado durante 4 años, y después empieza, digamos, a dar un segundo aire, a empezar a vender de nuevo el salitre. Una vez que ya se recupera la economía en todo el mundo, empiezan de nuevo a vender, pero con mucha dificultad. Humberton, hasta la fecha de hoy, un pueblo fantasma, en aquel entonces constituido básicamente por una plaza central muy grande, a la idea, digamos, de Gran Bretaña, también con una farmacia, con panadería, con un teatro. Debemos de recordarles también que los primeros estrenos se hacían allá en todas estas pampas salitreras, también en aquellas mineras también, porque todas estas películas venían del exterior, así que primero pasaban sus estrenos por allá y después iban a Santiago. Eran bien constituidas, también tenían centros comerciales como una pulpería en ese entonces, que todavía se encuentra, digamos, intacta en Humberton, aquella pulpería grande donde abastecían a toda la familia con su mercadería, con sus víveres, con sus ropas básicas, porque debemos decir que la gente se vestía con ropa muy básica, no había mucha competencia y no había mucho consumismo en aquel entonces, de tal manera que se vivía solamente con lo básico. Pero lo malo de estas empresas es que
ellos, digamos, ponían los negocios, las pulperías eran propiedad de la empresa en aquellos años y le proporcionaban fichas, las cuales iban cambiando por distintos productos. Y ese era un problema, digamos, que trajo consecuencias después, por consecuencias muy grandes, porque no podían comprar en las salitreras aledañas al lugar. Por ejemplo, en Santa Laura, que era una salitrera también, que estaba muy cerquita de ahí, la más cercana, no podían comprar artículos porque las fichas servían solamente en las empresas propias, digamos, del lugar, en este caso como era Humber. Amigos, y aquí están las pulperías. Están muy bien ambientadas. Miren, allá hay parlantes que ponen como si fuese de la vida real, ponen como sonido ambiente. Una señora aquí cortando. Así eran las pulperías donde la gente venía a gastar su dinero. ¿Saben qué es lo que da miedo acá? La música que tienen de fondo. No sé si se escucha, mira. Justo se quedó callado. Pero es que aparte de la música también hay muchas figuras en tamaño real, como el caballero aquí, que está entregando pan batido, el pan francés, como le dicen algunos. La música que es del ambiente, que es de la época. Y también el sonido, de verdad, el sonido, como miren, voy a ponerme allá al lado del fuego para que vean que hay sonido de ambiente. No sé si me entienden a lo que me refiero. Miren, aquí está la más clara muestra de cómo era el salitre. Aquí estamos en Iquique. Acá está Santiago, para los que no ubican. Y nosotros estamos aquí al norte, muy cerca de Bolivia con Perú. Y claro, los buques se dan la vuelta entera y iban a Europa, a Alemania, diferentes países. Y otros que también se iban a Estados Unidos, Asia. O sea, el salitre era no solamente algo nacional, sino que algo mundial. Y eso. ¡Wow! ¿Escuchan el sonido del tren? Ahí está el caballero echando la fruta y el salitre. Se va al puerto. ¿No ven que hay voces? A esas voces me refería yo, que a veces estás caminando como si nada y aparece una voz de un caballero como... ¿Dónde está el caballero? ¿Qué onda? Ahí están a punto de irse en el tren. Esperemos que se vaya el tren. Si es que anda, me impresiona mucho más Humberstone. Sí. ¿Qué pasa? Yo lo espero. Ya, vale. Usted dice que hay que esperar, esperamos. Ya. Usted nomás conoce cada parte, esta joyita como la palma de su mano. Sí, compadre, es verdad. Estoy hablando con el caballero. Chao. Nos vamos. Aquí las salitreras tampoco hay que pensar que fue algo wow, han pasado 1000 años desde que vivió gente aquí. No, fue algo de verdad que ha pasado hace muy poco. Desde 1960 fueron las últimas personas que se fueron. 1960, ni siquiera han pasado 60 años desde que se dejó de habitar este lugar. En el caso de los niños, empezaban a trabajar a los 14 años de edad, 13, 12 años de edad. No me acuerdo en realidad, por eso le estoy diciendo tantas. Pero era como a los 12 años de edad empezaban a trabajar los niños. Y gracias a eso, bueno, en realidad gracias, ¿por qué? Porque gracias a eso se impulsó la legislación en Chile del trabajo infantil. Desde ahí fue que empezó a prohibirse el trabajo infantil, ya que empezaban a trabajar a muy temprana edad y les cortaban su niñez. Bien, todo este sistema de ficha y todo eso era impuesto, digamos, en este caso por las empresas, en este caso esta empresa inglesa que venía con aquella, digamos, aquel sistema, y durante mucho tiempo operaron así. Debemos decirle que la gente lo que ganaba era prácticamente para vivir nomás, o sea, no se podía ahorrar ni una cosa porque la plata no alcanzaba y estaba todo fríamente calculado. Después esto traería consecuencias también porque
tanto Humberton, tanto Santa Laura, que era la otra oficina salitrera que estaba ahí alrededor. Empezaron los trabajadores, los obreros empezaron a conversar ya, empezaron a juntarse, sobre todo algunos líderes, y pidieron como pliego de peticiones, digamos, en una protesta que hicieron, una protesta muy grande en Iquique, la cual nosotros no nos podemos olvidar, que trajo consecuencias muy nefastas, muy graves, y la matanza de la escuela de Santa María, donde murieron muchas personas. Se habla que murieron miles de personas solamente por pedir que cambiaran, que en vez de pagarles con ficha, les pagaran con dinero. Eso era uno de los pliegos de peticiones que pedían los obreros. Lo otro era que pedían también educación nocturna para algunos hijos, para algunas personas jóvenes, entre otras peticiones tan sencillas y tan básicas, y que desencadenarían con la muerte de miles de personas en la escuela de Santa María. Debemos decirle también que este lugar, llamado originalmente esta oficina salitrera La Palma, posteriormente cambia el nombre al de James Humberton o Santiago Humberton, como lo conocemos hasta el día de hoy. Bueno, es en honor a aquella persona, aquel químico británico, aquella persona tan buena, tan noble, que la gente quería mucho, que era Santiago Humberton. Posteriormente, ya en el año 1960, ya después de luchar mucho, de competir mucho con el salitre sintético ya, y la baja ya de esto, empezó a mermar mucho, ya no se vendía mucho salitre, empezó a decaer. Después que había tenido un auge esplendoroso, esto empieza a caer, y finalmente en el año 1960 se cierra la cortina, digamos, y se cierra también la historia de casi 100 años de este gran negocio como fue el salitre, y toda una historia que nos deja en nuestro país, en Chile. Finalmente, en el año 2006, la UNESCO declara como Patrimonio de la Humanidad a Humberton. Es decir, ya es un lugar protegido por el mundo, y la cual se pueden postular a diversos proyectos de la UNESCO para poder conservarlo o restaurarlo. Y ahí queda toda esa rica historia que casi, como les decía recién, son casi 100 años de historia, donde vivió mucha gente de todo el país prácticamente, ingleses también que venían, algunos técnicos que venían a armar toda esta planta, toda esta fábrica para procesar el salitre. Tiene una vasta historia, muy rica, como les digo, así que así finalmente se cierra Humberton, pero hoy en día el lugar permanece intacto. Es uno de los pocos lugares de todas estas oficinas salitreras que hubieron, que permanecen en pie y que uno puede ir a visitar. Se encuentra solamente a 50 kilómetros de Iquique. Es un lugar maravilloso, bello, lleno de vibraciones, lleno de espiritualidad, que uno es como entrar a otra época, bueno, a otra era realmente, y eso es Humberton. Nosotros ya empezamos a despedir el programa, esperamos que les haya gustado. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores, Supermercados El Canario, y a Ferretería Unimar, como siempre a las múltiples plataformas sociales, y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Saludamos a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.